Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Un gusto verte, domingo. Bueno, les estoy hablando una serie de Venciendo al Faraón. Es muy importante que como creyentes sepamos que hay un plano espiritual, que hay una guerra espiritual, que no tenemos, como dice la palabra, lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Hay una lucha espiritual. Y esto no es nada desconocido, incluso por la gente que no es cristiana, sabe que hay un plano espiritual, ¿sí? Hasta los ateos dicen, gracias a Dios que soy ateo, dicen algunos de ellos, así que saben que hay un plano espiritual. El plano espiritual es real, pero a veces como creyentes lo ignoramos. Así que estoy hablando más que nada de vencer. La semana pasada te hablé de vencer uno de los espíritus que gobernaba en Egipto, porque Moisés, cuando libera al pueblo de Israel de Egipto, hace una batalla espiritual contra espíritus que gobernaban, ídolos que estaban en Egipto, o dioses falsos, ¿no?, que tenían en Egipto. El Dios de la semana pasada que vence Moisés en el nombre de Dios es el dios Hnum, así se llamaba, ¿no? Era el dios del río Nilo, y te hablaba de ese río que está en Egipto, y que a veces nosotros tenemos que ir a vencer al enemigo en ese lugar, porque el Señor nos plantó, como dice la palabra, junto a otro río, que ese es el río de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar en ese río de Dios donde fluye vida, donde hay abundancia. Hoy quiero hablar de vencer a otro Dios falso, ¿no? Ídolo de Egipto, que se llama Heket. Ahí está, se lo presento a Heket. Robert, ¿sí? Eso se llama así, Robert. Entonces yo, por si ustedes dicen, yo no me acuerdo, a mí me da sueño cuando usted predica, usted habla despacito, para si gritaría un poquito más, yo me despierto. Entonces le traje una ilustración, le traje a Heket. Que acá se lo traje, se lo presento, que vamos a pasarle a Heket para que usted se lo lleve a su casa. ¿Sí? A ver, dos que me ayuden ahí, aquí hay otra bolsita, alguien más que me ayude a repartir a los Heket, ¿sí? Para que se lo lleve a su casa y se acuerde que no vamos a convivir con ranas. ¿Está bien? O sea, a mí lo que le gusta tener la mascota en su casa, ¿sí? Pero no vamos a convivir con ranas. Esta de juguetito sí. Pero las ranas de verdad no. Vamos a tenerlo ahí a Heket, que nos ilustre el sermón. Vamos a abortar a Heket. Y le quise poner ese nombre un poquito fuerte para que ustedes sepan que esto no hay que darlo a luz. ¿Sí? No hay que dar a luz a Heket. Hay que abortar. Yo ahora te voy a explicar un poquito más. Tú ten a Heket ahí. Está simpático, ¿no? Robert, ahí está, que lindo. Lléveselo a su casa, se lo regalo, no se lo cobramos. Ahí está. Después de ser el perrito que se encarga de destruirlo, ¿no? Que no se lo coma, Se lo coma esto. No son candies, Sí, ¿no? Parecen, ¿no? Parecen. Así que te voy a hablar, el sermón de hoy se llama Aborta Heket, con esa intensidad, esa fuerte, una palabra fuerte, ¿no? Pero esa intención que le he puesto a ese título es para que directamente no lo des a luz. Esto no se da a luz. Y ahora te voy a explicar. Éxodo 12 habla rápidamente, antes de ir a la plaga número 2 que vence Moisés en el nombre de Dios. Dice Éxodo 12 al 13, dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Diga conmigo, en todos los dioses de Egipto. Y esto lo firma Dios, yo Jehová. El verso 13 dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y este texto muestra que los juicios son contra los dioses de Egipto. Así que las plagas, las 10 plagas que vamos a ver en estos próximos domingos, son juicios contra los dioses de Egipto. Y esto es muy importante tenerlo en perspectiva, porque es una guerra espiritual que Moisés libra para que el pueblo de Israel pueda servir a Dios. ¿Sí? Los dioses de Egipto, y esto personificado en el faraón y en Satanás hoy día, no quiere que tú sirvas
libremente a Dios. Satanás no quiere que sirvas a Dios y eso tú lo tienes que tener claro. Sí, porque te va a buscar la forma de que tú no sirvas a Dios. Te va a poner todos los impedimentos y detrás de tus impedimentos terrenales hay espíritus del infierno moviéndose. Tú dices, se me ponchó la llanta, hay un espíritu de destrucción que no te quiere dejar, porque no se te poncha ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, se te poncha el viernes y el domingo, los 2 días que tienes que venir a la iglesia. Y te pasa una vez y dices, bueno, esta fue casualidad, ¿por qué te pasa el 2 domingos después y después el otro domingo después? Y dices, pero entonces si tú no identificas que ahí hay algo espiritual, dices, te vas a seguir ponchando llantas, vas a gastar dinero en llantas, ¿sí? Y eso te digo como un ejemplo. Lo demás puede ser enfermedades, problemas, dolores de cabeza, te descompones el domingo antes del servicio, justo te descompones antes del servicio, ¿sí? Te llegó visitas y siempre hay un invitado que no quiere venir el sábado, quiere venir el domingo. ¿Sí? El domingo quiere llegar. ¿El domingo a qué hora? No a la mañana, no a la 1. Llego para almorzar, espérame con comida. Entonces dices, bueno, una vez está bien, lo voy a esperar, pero después te cae el otro, porque hay espíritus que se mueven, no es la gente, es otro espíritu que dice, yo no quiero que este sirva a Dios, no quiero que esta persona adore a Dios. Entonces el enemigo siempre te va a poner impedimentos, porque lo mejor que te puede pasar en la vida es servir a Dios, es adorar a Dios. Y estas cosas, estas excusas, sí, no te dejan a veces servir a Dios, te empiezan a cruzar ranas y tú las tienes que abortar, que no tenerlas estas, a ver, agárralas así, mírala, sí, no las puedes tener. Sí, que no se te crucen ranas por el camino, sí, que no se te crucen los ríos que no provienen de Dios, ¿sí? Tú tienes que tener claro en tu vida que Dios te planeó para estar plantado con Él, junto a sus ríos, en su presencia, que así vas a disfrutar de la vida. No negocies con las cosas de Egipto. Egipto en la Biblia representa al mundo, las cosas de este mundo. Y esas cosas de este mundo te ponen muchas veces trabas para servir a Dios. ¿Por qué la gente no quiere servir a Dios? Porque cuando ustedes escuchan, yo como pastor me conozco todas las excusas habidas y por haber, me las conozco todas. Y cuando alguien me las dice, yo lo miro, le sonrío, le digo Dios te bendiga, pero esa es una excusa porque las conozco todas. Hace 30 años que estoy escuchando excusas, sí, como pastor, y yo supe trabajar con esas excusas, porque a mí también me vino la rana, Sí, me apareció, ahí se me apareció en el camino, pero yo me la saqué de encima. ¡Aleluya! Sí, yo la di. Entonces, estas ranas estaban bien instaladas aquí en Egipto. Y ahora vamos a ver esta plaga. Éxodo capítulo 8, versos 1 al 15. Voy a saltar unos versos ahí, del 4 al 7. Pero pueden seguirlo en pantalla, pueden seguirlos en su Biblia. Leo de la Reina Valera 60 y dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tu siervo, y en tu pueblo. Ahora una rana por ahí está bien, pero que se te meta en la cama. Imagínate que estás durmiendo y de golpe se te mete algo así como gomoso, ¿no? En la pata derecha, ¿no? Y empiezas como ¿qué? Te despiertas y tenés un par de ranas saltando de tu colcha, ¿verdad? Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Bueno, y sigue contando la historia. El verso 7 dice, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron también venir ranas sobre la tierra de Egipto.
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Cuántos decimos: Señor, háblame con tu palabra? Ahora dile al que está al lado: esta rana sí, pero las otras ranas no. Vamos a sacarnos la rana del sí. Vamos a destronar a Jequet. ¿Amén? Ahora, el castigo de ranas, o sea, Dios llena de ranas, porque la rana era un dios falso en Egipto llamado Jequet. Ahora te voy a mostrar la foto, una imagen de este dios falso, con cara de rana, pero Dios dice: bueno, voy a llenar tanto de ranas que se me va a acabar las ganas de tener ranas, ¿sí? Y de que la rana realmente sea un impedimento. Hay algo simbólico en esto. Vamos a la próxima slide. Hay algo simbólico. Ahí tienen, esa es una de las imágenes del dios falso egipcio llamado Jequet, que era el dios rana, que era el símbolo de la vida y de la fertilidad, que estaba en los nacimientos y ayudaba a los partos. Siempre era el que ayudaba a los partos, el que ayudaba a dar a luz cosas o personas en Egipto, ¿no? Estaban los alumbramientos en los nacimientos. Según la leyenda cuenta que estaban todo el nacimiento del sol. Cada vez que el sol salía, ahí Jequet era que estaba, todo lo que nace, ¿sí? Así que tienes que rebelarte con Jequet, tienes que dejar a Jequet, tienes que servir solo a Dios. ¿Cómo? ¿En qué fundas? ¿Cómo fundamentas tus decisiones? ¿Cómo nacen tus decisiones? ¿Quién está involucrado en tus nacimientos? ¿La ranita o Dios? ¿Cómo tomas decisiones cada vez que emprendes algo? ¿Lo emprendes basado en Dios o en ti mismo o en tus propias cosas? ¿Lo tienes en cuenta a Dios cada vez que haces algo? ¿Lo tienes en cuenta en primer lugar y dices: ok, voy a empezar esto? Pero Señor, quiero pedir tu guía en esto. Señor, si es tu voluntad, lo hago. Si no es tu voluntad, no lo hago, porque se te puede meter la ranita, que le gusta estar en los alumbramientos. Cada vez que tú vas a dar a luz algo, ¿sí? En Egipto, en el mundo, ¿sí? Esta ranita, este dios egipcio, puede estar ahí esperando que tú des a luz cosas, no con la bendición de Dios, sino con la bendición de Rebel, que no es una bendición, ¿sí? Porque este no bendice. Se ve lindo, es simpático, ¿no? La ranita se ve simpática, pero representa todo lo que tú emprendes, lo que das a luz en la carne. Jequet es el que te ayuda a dar a luz cosas en la carne, en tu propia voluntad, tus propios pensamientos. Cuando no consideras a Dios, está metido y tú tienes que sacártelo encima. No tienes que dar a luz cosas en la carne. ¿Estás conmigo? ¿Dónde se me fue? Perfecto. Todavía no te voy a dejar ir, un segundito. Ahora vamos a tratar con él, ¿sí? Entonces, Jequet en Egipto era el que estaba en todos los alumbramientos. La pregunta es: ¿cómo empiezan las cosas? Muy importante, ¿sí? ¿Cómo arrancas algo, no? ¿Cómo empiezas un trabajo? A veces empezamos algo: me salió un trabajo, qué bendición. Piensas hasta que es Dios, pero no es el Dios Yahweh, el Dios de la Biblia. Y está arrimando la cabeza y tú lo agarras sin orar, sin considerar si Dios está en el centro, y luego te caduca todo. No te permite congregarte,
no te permite servir a Dios. Necesitabas un trabajo, pero no esperaste en Dios. Tomaste lo primero que te vino. No oraste, entonces eso, o no lo pusiste a Dios en perspectiva lo que ibas a hacer. Entonces tú lo agarraste por una necesidad, y está bien, siempre hay necesidades, siempre va a haber necesidades, y está bien que las atiendas, pero atiende tus necesidades con Dios. ¿Estás conmigo? No se me dio, me voy a congregar hasta que Dios me provea. Dios me va a proveer lo mejor que me permita servirle, que me permita adorarle. Nunca negocies por otras cosas. ¿Por qué se vacían las iglesias? Porque la gente agarra todo cosas de tiempo que hay que estar sirviendo a Dios. ¿Sí? Entonces yo no sé si se lo proveyó Dios o se lo proveyó la ranita. Y después me vienen a la iglesia, pastor, ¿puedo ir a por mí para que yo deje la ranita de lado? Y digo, la ranita la tienes que abortar tú, porque tú la diste a luz. Entonces yo no te puedo abortar la ranita, no te puedo destronar la ranita. Si tú la diste a luz, tú te la sacas de encima. ¿Estamos? Lo puedes hacer fácil, ¿sí? ¿Dónde está mi ranita? Venga para acá. ¿Tienes la ranita ahí? Sí, tenla ahí, tenla a la mano, que la ranita lo quiere mucho. Claro que la ranita lo quiere mucho. Lo quiere tener atado, lo quiere tener, ¿sí?, en la carne. Ranita lo adora, lo ama la rana. ¿Sí? La rana lo ama, mira, hasta lo mira con buena cara. Le dice, yo nomás ahí voy a estar. Tienes que rebelarte contra las cosas de la carne. ¿Qué representa lo que doy a luz en la carne? ¿Amén? La Biblia dice lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne. Entonces, si yo doy a luz algo en la carne, va a ser siempre carnal. Sea lo que fuera, un título en la escuela, un trabajo. Si Dios no te llamó, no te metas. A mí me preguntan a veces, ¿por qué hiciste esto? Porque Dios me llamó. No porque yo quería tener un título o lo que fuera. No, Dios me llamó a hacerlo. Yo estoy claro que fue Dios quien me inventó eso porque va a glorificar a Dios. Que si no, va a ser dado a luz en la carne y me va a causar más problemas que bendiciones. Y en algún momento, la rana, nosotros no estamos programados para dar a luz ranas. ¿Sí? Las ranas se tienen que ir. Nosotros estamos programados para dar a luz bendiciones de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Tú estás programado para dar a luz bendiciones. Dios te quiere bendecir. Pero lo que te dé salud tiene que ser de bendición. Tiene que ser algo que te dé salud, que te dé fuerza, que te dé ánimo. Tiene que ser algo que, aunque lo esperas con paciencia cuando lo recibes, ¿sí? Y puede tardarse, porque las cosas de Dios a veces no te vienen rapidito. Pueden tardarse, pero tú la esperas en Dios. Cumples un tiempo, ¿sí?, de embarazo espiritual. ¿Amén? De embarazo con las promesas de Dios. Tú sigues creyendo. Quizás en el proceso tienes dudas, pero te levantas porque sigues creyendo en el Señor. Y entonces, en tu alumbramiento, vas a dar a luz una promesa. ¿Amén? Pero no negocies con Jequet. ¿Amén? No negocies con Jequet. Tienes que vencerlo siempre. Tienes que detectarlo porque te agarra en el nacimiento. Cuando tú tienes que tomar una decisión, te va a aparecer El día cuando tenés que tomar una decisión, la rana va a estar siempre ahí queriéndote motivar a que te apresures, a que tomes decisiones arrebatado o arrebatada, bajo un impulso. ¿Conocen gente así? Que toma decisiones con impulso. Seguro que no hay nadie por acá. Eso yo lo conocí en Andrómeda cuando estaba en aquella galaxia, que fui de paseo. Hay gente que cuando toma decisiones, necesito lo agarro. Y lo que agarra es una rana, la ranita. ¿Sí? Agarraste una ranita, no agarraste una promesa. La decisión es tomada bajo impulso. Ahora, yo esto te lo cuento también por experiencia. Yo he sido impulsivo y también he tenido ranas en mis manos. ¿Alguno tuvo ranas en sus manos por tomar decisiones bajo impulso? La rana no es una bendición de Dios. Esto hay que sacárselo de encima. Sí, lo que es dado a luz en la carne no prospera.
Pablo dice también, aún cuando estemos en el cielo, esto puede pasar hasta en el servicio a Dios. Si yo hago cosas en el servicio a Dios que no están gestadas en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, yo puedo estar sirviendo a Dios supuestamente, pero no estoy haciendo cosas que glorifiquen a Dios. Lo hago para hacerme ver, lo hago porque, no sé, como me hirieron en el mundo, acá me siento bien, entonces lo uso el ministerio para satisfacer mi poca estima, ¿no? O lo que fuera. Entonces lo que creo, o mis obras, son obras que son heno, hojarasca, y cuando van a la presencia de Dios se queman, dice la Biblia. Que las obras que hacemos, que no están fundamentadas en la voluntad de Dios, se queman, no sirven. Son ranas, no tienen sentido. Entonces tenemos que estar seguros que todo lo que hacemos en nuestras casas, en nuestra vida, sea realmente dado a luz por Dios. Amén. Porque de esa manera tú das a luz que promesa. Tú das a luz promesa. La promesa te bendice. Amén. Ahora, cuando no tratamos con esta cosa y cuando la empezamos a tener, sí, se nos va a meter por todos lados. Y esto es lo que le muestra Moisés con esta plaga a los egipcios. Las ranas se meten por todos lados. Las ranas se meten por todos lados. Las ranas se van a multiplicar y se te meten por todos lados. Cuando tú te acostumbras a hacer cosas en la carne, sí, se meten por todos lados y hay que exterminarlas. Pest control espiritual. Amén. Vence a Jeque. Porque si no se te mete en el río, dice la Biblia ahí en el verso 3, que el río criará ranas. El río es lo que tú llevas adentro, como hablábamos la semana pasada, tus sentimientos, tus pensamientos. No deben ser carnales, ¿sí? No deben ser carnales. Tu río, en tu soledad, ¿qué espíritus hablan a tus pensamientos para que tú luego tomes decisiones carnales? No debes pensar en la carne. La Biblia es clara con esto. Dice que tú tienes que tener la mente de Cristo, que tú tienes que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto, pensar. Si tus pensamientos es muy importante, porque lo que tú piensas durante la semana es cómo va a estar tu corazón. Si tú estás pensando basura y media, ¿sí? Y si tú tienes cualquier cosa en tu cabeza y luego quieres tomar una decisión, el que te gobierna no es el Espíritu Santo, es la ranita que se te metió en la mente. No tomes decisiones cuando estás confundido, no tomes decisiones cuando estás con tu mente perturbada. ¿Estás conmigo? ¿Me estás escuchando el consejo? No tomes decisiones cuando tu cabecita está en otro lado. ¿Estás bien? Estamos bien, te lo digo por tu bien. Yo aprendí esto, ¿sí? Lo digo por ti, para que tomes decisiones cada vez que tomes decisiones. Asegúrate que no se te metió una rana en el río, ¿sí? En el río de tu mente, de tus pensamientos, de tu espíritu, que ese río que fluye en ti cuando vas a tomar una decisión, sea un río de agua viva, esté inundado tu mente con palabra de Dios. Asegúrate que tomas decisiones en Dios. Asegúrate que la decisión que vas a tomar sea algo realmente que va a agradar a Dios, que está en la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces hay decisiones que hay que saber tomar. Tu matrimonio tiene que estar en orden. Si hay algo que está en desorden, tú dices, yo voy a tomar una decisión en función de eso. Esa decisión no te guió ¿te guió quién? Dios. Tú te estás basando por principios de la palabra del Señor. Amén. Entonces, tus pensamientos tienen que ser pensamientos espirituales, llenos del Espíritu Santo. Guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida. Corazón es engañoso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque en ese corazón se mete la ranita. Así que digo conmigo, no ranas en el río. A ti le alguien saca las ranas del río, que se mueran las ranas en el río Nilo. Segundo lugar donde se te meten las ranas es en la casa. Cuando tomas, dejas que Jequet no tratas con la ranita esta, no lo destituyes a la ranita esta, se te mete en la casa.
Dice la Biblia ahí, las cuales subirán y entrarán en tu casa. La casa es ahí es donde tienes que destronar lo carnal, tienes que sacar las ranas de tu casa. ¿Qué espíritu dejas que nutran las cosas carnales en tu casa? Hay que tener cuidado porque a veces en la casa no hay un ambiente espiritual, si hay un ambiente carnal. Entonces, si no hay cosas que glorifican a Dios en la casa, si todo lo que yo dejo en mi casa son música del mundo, programas del mundo, videos del mundo, ¿sí? Vas a tener en tu casa un montón de ranas, prácticas carnales. Tengo que tener cuidado de dónde se me mete. Saca la rana de tu casa. Sí, si hay mucho de esas cosas, hay cosas que no glorifican a Dios, pastores, que a mí me gustan. Sí, esa musiquita está bonita, ¿no? Está buena, pero no pones nunca alabanza, y lo único que escuchas es esa ranchera o el tango o lo que fuera, ¿no? Sí, y no pones alabanza, ¿no? En ningún momento en el día, en tu casa, nada. Entonces se te llena la casa de ranas, ¿no? Se te llena de ranas. La rana esta se te mete por todos lados. Tienes que tener cuidado que no se meta la rana dentro de tu casa. Y si se metió en tu casa, hoy es tiempo de orar a Dios para que mueran esas ranas. Amén. Es lo que dice el faraón: no, ora, por favor, sácame una rana en mi casa, porque tú dejas entrar una rana, 2 ranas, 3 ranas, 4 ranas, un programa, una cosa que no es de Dios, déjala estar. Bueno, está todo bien, la dejo estar una vez, 2 veces, te empiezan a multiplicar las ranas, ¿sí? Y va a llenar tu casa de decisiones carnales. A veces en la casa, a veces uno es espiritual, pero en las casas es el lugar donde uno se vuelve más carnal. ¿Pasa eso? No, acá no. Pero hay muchos creyentes que conocí, son espirituales, son gente espiritual, pero cuando llegan a la casa se convierten en gente carnal. O sea, el lugar de su carnalidad es su casa, cuando debería ser el lugar donde actúan espirituales, no acá en la iglesia solamente, sino también en la casa. Por eso la rana esta, uno de los lugares donde más se mete es en la casa. Te llena la casa de ranas. Y tú la tienes que sacar, porque en la casa son las versiones más carnales de nosotros. ¿Sí? Nadie me dice que sí, que van a decir que sí. Sí, es verdad lo que te estoy diciendo. Si yo estuve la otra vez en tu casa ahí en el espíritu y te vi súper carnalón. Te vi que estabas ahí con la carne hasta te vi que andabas jugando, tirándole, ¿cómo se dice? Tricks a las ranas. Ahí estabas. Él le tiraba street a las ranas y las ranas estaban todas contentitas y se multiplicaban todos los días. Te acostaste con 7 ranas, te levantaste con 25 al día siguiente. Todas ya las tenías por todos lados, las ranas estaban arriba de tu cónyuge. Se te subieron de golpe, se te llenó la casa de ranas. Y dijiste, bueno, 2 ranas más, 2 ranas menos, pues dejémoslas ahí, ¿no? Seguiste prendiendo la tele, dejando que aparezcan las hermanitas que no son hermanitas, ¿no? Ahí en la tele, o cosas que hablan pura grosería. La dejaste ahí está. Y te fuiste a dormir y dijiste, bueno, un par de ranas, no pasa nada. Y después aparecieron muchas más ranas. ¡Ay, esta grasa, esta quería! Empezaron a caerte del cielo ranas por todos lados. Sí. Sí, dijiste, ¿pero dónde salieron todas estas ranas? Empieza a ver los lugares que hay en tu casa de carnalidad. ¿Sí? Ahí es donde hay que cerrar puertas. Hoy día con el YouTube, con el Tito, con el Instagram, con el... ¿qué más tenemos? Snapchat, con el... Hay de todo, yo lo dije, el TikTok, el otro, el de la plata. Bueno, hay de todo. Sí, el Facebook. Sí. Tenemos todas las plataformas. Mi hijo el otro me decía que había otra más que ni la conocía, porque las ranas empiezan a multiplicar, te van a empezar a salir ranas por todos lados, ranas que ni conoces. Decía, esta rana no la conocía, toma gordita, mirá. Entonces te empiezan a aparecer ranas, se te meten en la casa. Yo incluso tengo, para controlar ciertas cosas en los teléfonos de mis hijos, ¿sí? Que no se meta ninguna de estas ranas, ¿no?
Entonces, pero después de golpe aparecen apps que este app que yo tengo no lo controla. Entonces tengo que estar pendiente, porque si no la rana, y me sale, estas ranas tienen un poder de multiplicación enorme. O sea, la carne se multiplica. Si tú le das de comer a la carne produce ranas a lo bestia. Sí, ahí está. Quédate, ahí está. Mira la congregación, a ver. Mira a los hermanos. ¿Las ven? ¿Sí las ven? ¿Las están mirando? Gracias, pastor. ¿Esta me está mirando a mí? ¿Sí? ¿Esta la quiere visitar por su casita? ¿Dónde está? Qué linda la rana. Está en la casa. ¿Sí? Entonces, un perrito está bien, pero ranas no, ¿verdad? Porque las ranas es todo eso carnal que no se puede tener de mascota en la casa. ¿Sí? Las ranas no son mascotas, tu carne no es una mascota, tú nunca vas a domesticar la carne. Con la carne la tiene, la Biblia dice, no dice domestica la carne, sujeta la carne, dice haz morir la carne. Tú a la carne o la matas o te domina, es así de simple. Tú no puedes convivir con la ranita. ¿Sí? Son slippery, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno agarró una rana una vez? Nunca nadie. Te hacen pipí, pero son slippery las ranas. ¿Comiste rana? Bueno, la mataste por lo menos, qué terrible. ¿Qué sabe la rana? Uy. Ahora no te voy a poder dar un beso. Qué cosa. Ya me hice la idea. No. ¿Sabe chicken? Bueno, después me contás. Las ranas parece que son slippery, no las puedes domesticar. La carne tú la tienes que hacer. La Biblia es clara en esto. La carne hay que hacerla morir. Tus pensamientos carnales, tus actitudes carnales, tú le tienes que declarar la guerra. ¿Estás conmigo? La carne no es tu amiga. ¿Sí? Esta rana no es amiga tuya. Si tu carne no es amiga tuya, ahora quiero ser bien claro. Si no es amiga tuya, tú le tienes que declarar la guerra, porque la carne, si tú dices, voy a ser flexible con la carne te va a ganar. Pero siempre, no una vez, siempre intenta coquetear con la carne, intenta caminar con la carne, intenta ser amigo de la carne y te va a ganar. A menos que tú te determines a vencerla a la carne, si yo la hago morir. Yo me armo de convicciones, si no la carne te gana. Entonces tú tienes que ser alguien realmente determinado en sacarte esta carnalidad de encima. Se te mete en la casa, se te mete en la cama. Dice la Biblia, ahí en la cámara donde duermes y sobre tu cama. La cama representa tus sueños, y si estás casado, con lo que tú sueñas, con tu cónyuge, ¿no? Con tu esposa. Tus sueños no pueden ser carnales. ¿Qué espíritu motiva tus proyectos? ¿Qué espíritu motiva lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Está gestado eso en Dios? ¿Es Dios quien está motivando eso o es algo netamente tuyo? Es una cosa tuya. Si está gestado en Dios va a prosperar. Si es de la carne, vas a batallar mucho. Y va a ser algo que te frustre, que te enoje. Va a ser algo que se te meta en la cama, que cuando quieras dormir te traiga dolor de cabeza. Creyentes que viven con dolor de cabeza, que viven como perturbados, que no pueden dormir. Me pregunto, ¿qué es lo que estás soñando, qué estás proyectando? Y si esos sueños no son de Dios, bórralos directamente, bórralos. Sácatelos de encima, no te conviene, vas a perder tiempo en tu vida, energía, fuerzas. Te puedes llegar hasta enfermar, tú no quieres seguir sueños que no son de Dios. ¿Para qué? Entonces que no se te meta la rana en la cama. ¿Sí? La cama simboliza tus sueños, lo que tú proyectas, lo que tú piensas. ¿Qué proyectas con tu familia?
Si estás haciendo algo y te das cuenta que no lo encaraste bien, que el nacimiento de ese proyecto no estuvo gestado en Dios, arrodíllate, arrepiéntete, dile, Señor, perdóname, esto no lo encaré bien, lo hice por mi propia cosa, y el Señor te va a dirigir. El Señor no es malo. El Señor va a decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo de una forma que glorifique al Señor. Haz esto, y esto va a glorificar mi nombre. Entonces el Señor va a poner su mano, va a dirigir. Tú te sacas la carne de encima. No tengas miedo de sacarse la carne de encima. ¿Sí? No tengas miedo de decir a Dios, Señor, si esto no es tuyo, yo te lo entrego totalmente. Yo esto te lo entrego, me lo saco de encima. Si no viene de parte tuya, yo no lo necesito. ¿Estás conmigo? Tú vas a hacer tú me vas a dar lo que es mejor, no lo que yo solamente quiero o lo que yo solamente necesito. Esta oración yo la he hecho con varios proyectos que he emprendido. Y dije, Señor, yo esto lo encaro en tu nombre y con la convicción de que tú me estás guiando. ¿Sí? Y si hay algo que no es, se corta, se aborta, lo saco y punto. Hay que ser honesto, hay que ser determinante. Si no es algo de Dios, sácatelo de encima. ¿Estás conmigo? Si una relación no es de Dios, sácatelo de encima. Si un proyecto no es de Dios, sácatelo de encima. Si algo no te conviene, Dios sabe que no te conviene. Tú céntrate en Dios. Señor, yo te voy a buscar a ti, te voy a buscar. Señor, no importa si tenga que sacarme la rana de encima, lo voy a buscar. Sí, me regalarás otros pets, pero estos yo no los quiero. Y en cuarto lugar y último, en el trabajo se te meten también las ranas, dices, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Imagínate que estás comiendo un buen plato, como hoy que vamos a comer choripán, y en vez de choripán te sale una rana y se te mete arriba del pan. Ahí. Ya tenía el chimichurri el choripán. No sé si ellos conocen el chimichurri, pero ya lo van a chimichurri, una salsita ahora, bien rica. Ahí está. Pero puesta en el pan, ¿no? Y te salta una rana y ¡tras! ¿Eh? Oh, horrible. Tú no quieres, tú quieres el choripán, tú quieres la carnecita. Y acá representa justamente la casa de tus siervos, ¿sí? Los hornos, las artesas, representa lo que es la fuente de alimento, cómo tú traes alimento a tu mesa, ¿sí? Por eso están los siervos es como sinónimo de empleados, en aquel tiempo eran esclavos, ¿no? Pero esto representa el trabajo, cómo tú llevas la comida a tu mesa, ¿sí? Cómo tú pones la comida a tu mesa. Y las ranas se te meten en el trabajo. ¿Qué espíritu se mueve en tu trabajo? Tienes que tener cuidado con las ranas. Los trabajos son lugares carnales. A veces la gente que está ahí no puede esperar que sea espiritual. ¿Sí? Ay, quiero un jefe espiritual. ¿Sí? Quiero que el pastor sea mi jefe. ¿Sí? Lo veo espiritual. ¿Sí? Y de repente te toca un supervisor que es una ranota, así, un sapo grandote, como ese que estaba al principio, ¿no? Así con la vara en la mano, te dice, te voy a dar la mano, ¿sabes? Y te siembra dudas, te hace quejar. ¿Sí? Ahí los creyentes fallan mucho porque las ranas abundan en los trabajos y uno se queja mucho en el trabajo. ¿Sí? Entonces en el trabajo abunda la queja, abunda la frustración. ¿Cuántos están frustrados en el trabajo? No me lo digas. No me lo digas. Está súper frustradísimo en el trabajo. Ya esa rana me dio muy hermosa, rana del trabajo. Entonces, tenés que vencer a Jeque en tu trabajo también. Las ranas se te meten ahí. Si Dios dice que Él bendice la obra de tus manos, ¿sí? El trabajo tiene que ser un lugar de bendición. Entonces, no importa que haya ranas allí, tú tienes que matar las ranas. No dejes que lo carnal se te meta en el trabajo. Si todos se quejan, no te quejes tú también. ¿Sí? Porque como digo, en el trabajo se multiplica y está el que se queja acá, el que se queja acá, y tú terminas quejándote. Está el frustrado de acá, la frustrada de allá, y tú terminas frustrado también. ¿Sí? Entonces tenés que tener cuidado
que no se te suban las ranas de otros a ti en el trabajo. Si hay gente que se queja, tú muéstrales algo distinto, no dejes que eso se te pegue. Ahora, para eso necesitas ser alguien espiritual. Ser alguien que ore a Dios y diga, Señor, yo en el trabajo voy a ser luz. En el trabajo muchas veces uno falla allí, ¿sí? Se deja uno llevar por la carne, se olvida de Cristo, muchos en el trabajo. Se enojan, maldicen, ¿sí? Todo eso pasa en el trabajo. Nadie lo ve, pero está en el trabajo, enojo, bronca, todas esas cosas. Yo te vi la otra vez. Bueno, yo no te vi, te veo que estuvo por ahí dando vueltas. Entonces, yo siempre les cuento a la congregación, para los que no saben, yo trabajé mucho tiempo en el correo, ¿no? Fui mailman, y ahí es un ambiente donde se queja mucha gente. Los mail carriers se quejan. De hecho, hay toda una fama de que los mail carriers se ponen medio cucú, ¿verdad? Javier también, fuimos los dos, tuvimos la bendición de ser cartero. Él se salvó, estuviste ahí, casi. Tiene una hermana que es cartera. La frase famosa de los carteros es "They are going postal", ¿no? No dejes que un cartero se le trata bien a tu cartero, ¿no? Si se le agarra la rana, andan con rana los carteros, ¿sí? Y para la rana no tienen pepper spray como para los perritos, ¿no? Esa la llevan acá arriba, ¿no? Los carteros. Entonces, cuando yo estuve ahí, se quejaban todos. Tenía uno que se llamaba el gallo, se llama todavía, le decían el gallo. El gallo me decía, el otro me llamó por teléfono. El gallo, ¿cómo estás? Sigo viendo tus sermones. ¿Te pegó alguno? No, todavía no. Pero estamos en eso, me sorprendía la otra vez que me había llamado. Y él me decía, no te digo, este trabajo es horrible. Sí, están los basureros y estamos nosotros. Imagínate que yo arrancaba el día con ese sermón del gallo, ¿no? Eso me tiraba esa buena onda para arrancar el día, ¿no? Si yo no iba orado, el gallo me cantaba, ¿sí? Y me dejaba totalmente frustrado. Yo más de una vez terminé poniendo cartas así. No sabía qué iba a hacer de mi vida. No estaba poniendo cartas ahí hasta que no me levanté y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que vencer esto. Ahí tiene que ser luz. Ahí tienes que mostrar a Cristo. Con el gallo y las gallinas que estaban ahí. Entonces, bueno, yo tuve que reprender todo esto, ¿sí? Y ser un ejemplo en ese contexto. Y ahora puedo hablar de eso porque lo he vencido, pero sí lo he experimentado. En los lugares de trabajo son lugares donde te va a venir la rana a querer frustrarte, ¿sí? Te va a querer venir a traer desánimo, te va a querer venir a que maldigas, a que tengas dudas, a que te quejes. La queja es lo más normal en el trabajo, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a decir, Señor, gracias por este trabajo. Yo bendigo este trabajo va a ser un lugar de bendición para mí. Y quizás tú hiciste esto, te levantaste y dijiste, saco toda esta carnalidad encima y arrancas el día y es tu día más difícil. ¿Sí? Porque no es que te la va a poner facilita, ¿de qué? Porque cuando más lo quieres reprender, más se va a endurecer y a multiplicar. ¿Sí? No te va a querer dejar ir. Es una guerra. Pero tú tienes la victoria en Cristo. Tú tienes la victoria en Cristo. En tu trabajo, que es el tiempo donde pasas la mayor cantidad de horas, que sea un lugar de bendición, amén. Y que cuando tú te dispones, Señor, este lugar va a ser de bendición, prepárate porque no se te va a querer llenar de ranas y el faraón se va a endurecer. Tú sigue firme porque esto no te pertenece a ti. Si Dios te dio ese trabajo que tú dices, ay, cómo me cuesta, qué feo que es, la cara del jefe, lo que quieras, se va a tornar en un lugar de bendición. Amén. Ponte bien. Amén. Gloria a Dios. Dile a alguien, ya vamos a sacar la rana del trabajo. Dile, vamos a sacar las ranas de la cama y de la casa. No sé dónde se habrá metido más. Si se te metieron en la cama, ya trata con las ranas, ¿no? Si hay muchas ranas en el trabajo, vamos a orar para que eso caiga.
Dice la Biblia que Faraón se dio cuenta que con oración, Faraón sabía que con la oración las ranas se iban a morir. Faraón era el que sabía que con oración las ranas se iban a morir. Y el hombre de Dios oró y las ranas se murieron a montones, dice la Biblia ahí. Así que si hay ranas por todos lados, lo que hay que hacer es simple: orar. ¿Sí? Hasta Faraón sabía esto. ¿Sí? Así que yo hoy te motivo a que hagamos oración, ¿sí? Para que lo carnal se vaya, que tú le declares la guerra a Jequet, a todo lo que es carnal, para que no se te meta jamás ni en tus proyectos, ni tampoco en tu casa, ¿sí? Y si hay cosas que tengas que sacar, sácalas, ¿sí? Pero que sean lugares de bendición, tanto tu casa como tu lugar de descanso, como tu trabajo, sean tiempos de bendición.